Emanuel Esquia Guerrero es el abogado del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Que el lugar escogido por el aeropuerto es el único lugar posible para instalar un aeropuerto en esa región. Yo no soy un neófito en asunto de aeropuerto. El aeropuerto de Punta Cana, que te acaba de mandar esa carta, señor Suárez, quien redactó la carta autorizando ese aeropuerto fui yo. Contrariamente a los casos de las sentencias anteriores, se celebraron audiencias. ¿Y cuántas audiencias hubo para eso? Ninguna. Hace aproximadamente 3 años se anunció la construcción de un proyecto aeroportuario nuevo en República Dominicana. Ese proyecto aeroportuario se denominó Aeropuerto Internacional de Bávaro. Y recuerdo que Acento fue el primer medio de comunicación que tuvo acceso a un video en donde se daba cuenta, no oficialmente, sino de manera informal, de esta iniciativa. Al final del pasado gobierno se hicieron todos los procedimientos administrativos y se aprobó un acuerdo entre los constructores de ese aeropuerto y el Estado dominicano. Con la nueva administración del presidente Luis Abinader se han tomado varias decisiones que de algún modo se desandan, se vuelve hacia atrás en ese proyecto. Es un proyecto plenamente privado y se construiría en la zona de Bávaro con una inversión de aproximadamente unos 200 millones de dólares, iniciativa privada. Emanuel Esquia Guerrero es el abogado del Aeropuerto Internacional de Bávaro y lo hemos invitado para que nos explique una sentencia que salió hace 2 semanas aproximadamente del Tribunal Superior Administrativo. Muchas gracias, Emanuel. No quiero dar más detalle porque nosotros hicimos una publicación de una carta que nos remitió Simón Suárez. Simón Suárez es funcionario del Punta Cana International Airport, Corporación Aeroportuaria del Este, del aeropuerto de Punta Cana, para ponerlo en estos términos. Y es el vicepresidente de Relaciones Institucionales. Y nos mandó una carta que nosotros publicamos, eso fue el 10 de febrero, en donde él dice que se le da un golpe de gracia con esta decisión y me notifica no formalmente, pero me entrega copia de una sentencia que es esta, la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo. ¿Qué tiene que decir Emanuel Esquia Guerrero? No sobre la sentencia, que podemos hablar más adelante, sino sobre la carta que nosotros publicamos completa e íntegra. Mira, Fausto, yo te agradezco inmensamente esta invitación. Yo no acostumbro a llevar a los medios los asuntos que yo ventilo en los tribunales por un asunto de delicadeza profesional y por respeto a mí mismo y a la justicia. Pero tú me has invitado y soy de las personas que no tengo cosas ocultas. Yo soy un hombre que he querido siempre ser transparente. Todos mis hechos están recogidos en mis actuaciones que la prensa ha publicado y si no las recojo yo en mis diarios. Yo soy un hombre que lleva un diario. De manera que cualquier hecho de mi vida yo la tengo documentado y lo puedo controvertir con cualquier persona porque ahí están mis hechos. Te voy a decir algo que tú no conoces. Yo no soy un neófito en asunto de aeropuertos. ¿Sí? El aeropuerto de Punta Cana, que te acaba de mandar esa carta el señor Suárez, persona a quien yo tengo alta estima, y tengo entendido que es un hombre muy serio, muy respetuoso, y muy conocedor del sistema turístico del país. Claro que sí, Simón es una persona muy conocida, fue presidente de Azonadores, ha sido funcionario en instituciones financieras. Te voy a decir algo. ¿Quién redactó la carta autorizando ese aeropuerto fui yo? ¿El aeropuerto de Punta Cana? Eso. ¿En los años 70? No, en el año 83. Ese aeropuerto se hizo en el año 83. Y lo autorizó el doctor Jorge Blanco, siendo yo consultor jurídico, y yo redacté la carta que le dio el permiso. Y la firmó Jorge Blanco. Pensábamos que el aeropuerto había iniciado antes. No, el proyecto Punta Cana se inició en los años 70. 70, pero claro. No el aeropuerto.
No el aeropuerto. El aeropuerto lo autorizó Jorge Blanco. Recuerdo yo que el padrino de eso fue Bernardo Vega, Sí, quien le socio pidió de Jorge Bernardo, Blanco. socio de Fran Ranieri. Se le pidió claro. Jorge Blanco y Jorge Blanco me llamó a mí y Bernardo Vega tenía un borrador de la carta. Y Era yo gobernador del Banco Central. era gobernador del Banco Central. Bernardo Vega. Bernardo Vega. Sí. Yo ese borrador lo modifiqué, le di el tono judicial, Jurídico. Sí. jurídico oficial. Preparé la carta y la firmó Jorge Blanco. Ese es el origen de ese aeropuerto. De manera que yo no soy un neófito en asuntos de aeropuertos, primero. Segundo, cuando en el año 1998, finales o principios del 99, está en el Listín Diario y en los periódicos recogida mi posición, yo era presidente del PRD. Y yo me opuse a que se privatizara el aeropuerto de Caucedo. Eso está en los periódicos. De Punta Caucedo, aquí. De Punta Caucedo. Cuando se dio la licitación Cuando Leonel para Fernández, la concesión de ese aeropuerto. en el año 1998. 98 o 99 al final, no De recuerdo, acuerdo. pero eso está recogido en la prensa. Yo le dirigí una carta a Leonel Fernández como presidente del PRD. Era presidente de la República Leonel Fernández. Y yo, en mi condición de presidente del PRD, le dirigí una carta diciendo que mi partido se oponía a eso. De manera que, insisto, yo no soy un recién llegado en asuntos aeroportuarios. ¿Y por qué yo me oponía aquella vez a la concesión de ese aeropuerto? Porque era un aeropuerto público. Bueno, no era ese aeropuerto, eran Bueno, cinco aeropuertos. Pero ese, cuatro, ese era el estaba en principal. construcción Sí, ese el era aeropuerto de Barahona. Sí, ese era el principal. Bien. Sí. Porque ese era un aeropuerto público. Y yo entendía que el gobierno debía, todavía no estaba tan de moda la alianza público-privada, ¿verdad? Yo entendía que no había razones para dar en concesión ese aeropuerto. Sin embargo, Leonel Fernández lo dio. Bendito sea Dios. ¿Qué pasa? Ahora cuando surge este aeropuerto, yo estoy apoyando este aeropuerto. El Aeropuerto Internacional de Bávaro. El Bávaro. ¿Por qué? Porque esto es un aeropuerto puramente privado. Este aeropuerto ni siquiera es una IPP. Porque es una alianza público-privada. No, no es nada. Este aeropuerto es puramente privado. Este aeropuerto, la familia Azuri compró el terreno, la familia Azuri está haciendo inversión y sus socios. No sé como es el Aeropuerto Internacional del Cibao. Exactamente, que es ese otro que autorizamos nosotros también. Ah, ¿también? También, se me pasó a decírtelo. Ya. Eso lo autorizó Jorge Blanco, fue que autorizó ese aeropuerto. Balaguer dio un aporte, pero el aeropuerto no se había hecho. Y luego Jorge Blanco lo autorizó. Ya. Pero entonces, si aeropuerto público es el aeropuerto de Punta Caucedo, el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata, el de Barahona, el aeropuerto María Montés de Barahona, el de Samaná y el aeropuerto de Samaná, que primero fue Arroyo Barril, sí, y después se convirtió en el aeropuerto Juan Bosch. Después se hizo el aeropuerto que le llaman de Catey. De Catey. Exactamente. Pero está el aeropuerto de la Romana, que es privado. De la Cacata, que es el privado. Aeropuerto privado. En ese no participé yo porque ese fue reciente, ese yo no estaba, no era... Es decir, que República Dominicana ha ido instalando, permitiendo la instalación de aeropuertos públicos y privados combinados. Y también de IPP, porque ahora mismo el aeropuerto de Punta Cana diríamos que es un IPP, porque es público, pero está concesionado al sector privado. Y hay un proyecto de aeropuerto en Cabo Rojo, que está dentro de una alianza público-privada en un proyecto que ha lanzado este gobierno. Correcto, ese es un proyecto de este gobierno que yo veo muy bien y que le deseo mucho éxito y que creo que la región lo necesita. Ya, de acuerdo. Entonces, yo no soy antiaeropuerto. Entonces, te decía ese prolegómeno, ¿verdad? Para que estableciendo la base de... algunos piensan que este es el abogado que se está ganando un dinero y que está defendiendo la causa. No, yo creo en eso. Es más, te voy a decir algo más. Cuando salió la polémica con el aeropuerto, yo puse un tuit. Yo puse un tuit diciendo que yo apoyaba el nuevo aeropuerto porque es una inversión privada y que yo veía bien la competencia. Ahí lo único que hay del Estado es la permisología. Bueno, pero todo existimos en función del Estado. Porque tenemos una cédula, tenemos un permiso de conducir, entonces, el Estado es todo. Sí. Entonces, todos somos IPP entonces, sí. Si es por eso. Entonces yo puse un tuit diciendo que yo apoyaba ese aeropuerto y que me parecía bien, que la competencia y que la Constitución hablaba de libertad de mercado, etcétera, etcétera. Lejos de mi ánimo estaba que me iba a responder ese tuit Abraham Azuri.
Y me dice, Manuel, quiero verte. ¿Puedo pasar por tu oficina? Puedes pasar por allá. Debo decir, para que la gente entienda, que yo mantenía una litis contra Abraham Azuri. O sea que yo era abogado contrario a Abraham Azuri. Así. Estoy transparentando todo para que nadie se equivoque conmigo. Y Abraham Azuri me dice que quiere que yo sea su abogado. Yo digo, yo no puedo ser tu abogado, porque yo tengo una litis contra ti. Ajá, ¿y qué litis? O la litis tal, una litis que llevamos de tierra. Ah, pero eso no se resolvió. Digo, no, eso no se ha resuelto, eso está en los tribunales. Ah, pero vamos a resolverlo. Y bueno, si se resuelve el asunto, ya yo quedo en libertad de mi cliente, se resolvió el caso, terminó el caso, yo te puedo servir, no tengo ningún problema. Pues efectivamente se firmó un acuerdo, se resolvió la litis que había y entonces yo soy abogado de ese aeropuerto. De ese aeropuerto. Entonces, ni yo lo busqué y dije que no. De manera que... Pero ¿qué pasa? Cuando yo conozco el caso, me doy cuenta que es un abuso lo que se quiere cometer. Es un abuso. ¿Abuso de parte de quién? Un abuso judicial y un abuso de poder. Y me explico. Cuando tú hablas de poder, ¿te refieres al gobierno o te refieres Sí, al gobierno. Grupo Punta Cana? No, al gobierno. Al gobierno. Porque el poder es el gobierno. El sector privado no tiene poder, ese tiene dinero, pero no tiene poder. Aunque a veces lo administran como poder, pero el poder tiene el gobierno. ¿Por qué digo un abuso de poder? Mira, y voy a ser transparente, porque a mí, por eso yo no tengo partido, ni tengo gobierno, ni tengo nada. Yo apoyo este gobierno, pues no es mi gobierno. Es el gobierno de todos, yo lo apoyo, usted creo que lo está haciendo bien. Danilo Medina, con que yo tuve grandes diferencias, y las tengo todavía, y con su partido, y con todo lo que sea PLD, autorizó ese aeropuerto en el mes de junio del año 2020, Sí. por un decreto. Pero ese es un aeropuerto que había solicitado, tenía año y medio Sí. en un proceso. Sí. De manera que eso no fue, como decían algunos su abogados en el tribunal, esto es un asunto de... Al ponerse de- la al paloma. ponerse la paloma, echarse la paloma. No, no, eso no es un asunto así. Además, yo no lo hubiera admitido tampoco, yo Sí. no hubiera sido abogado de esa parte. Sí. Yo no soy abogado de cosas malas. Yo podré ser malo, pero no soy abogado de cosas malas. Entonces, Danilo Medina dio un decreto, emitió un decreto, y posteriormente a ese decreto se hizo un contrato. El Estado Dominicano hizo un contrato con el aeropuerto Los internacional promotores de del La- Aeropuerto Internacional O de sea La que hay Habana. una obligación contractual estatal. Para hacer ese decreto y para hacer ese contrato, Danilo Medina, el presidente de la República y el Poder Ejecutivo, pidió la opinión, como manda la ley, del Instituto de Aviación Civil. Y el decreto lo dice. El Instituto de Aviación Civil da su opinión favorable. Y sobre esa base, Danilo emite un decreto. Y sobre esa base se hace un contrato. Lo que pasa es que aquí caemos en el maniqueísmo. Todo lo que hizo el otro es malo y todo lo que haga yo es bueno. Pero el Grupo Punta Cana, tengo entendido que sometió a todos los miembros del Instituto de Aviación Civil penalmente por la comisión de actos de corrupción al haber firmado esa autorización o ese aval para que se firmara el contrato, Al primero incluyendo a Arturo Villanueva. pero al primero que vio someter fue a Danilo, que hizo el decreto. Y no lo sometió. Ahí es donde tú te das cuenta la selectividad y la motivación de ese sometimiento. Pero Danilo no era miembro del Instituto de Aviación Civil. Pero Danilo fue el que autorizó el instituto y firmó el decreto y le dio poder al secretario de Obras Públicas para que firmara el contrato. O sea que si alguien ahí es un autor, es Danilo. Lo que pasa es que aquí hay un refrán que dice que puerco no se raca en Javilla. Porque aquí hay gente que todavía piensa que Danilo puede ser presidente otra vez. Entonces, Tiene una prohibición presidencial bueno, para pero presentarse aquí como candidato. prohibición tenía Hipólito también y la Hipólito, quitó. sí. Entonces, aquí en este país, el día más claro es que... La quitaron Leonel y Miguel Vargas. Y Miguel Vargas. Entonces eso... Sí. Entonces, fíjate, después se cambia el gobierno, el nuevo director del Instituto de Aviación Civil, persona contra, yo le reconozco que es hijo de un héroe, le deseo que sé que está en asuntos de salud, le deseo que se recupere, no tengo nada personal Creo contra que él. Fernando Camaño, Fernando Camaño, una gran persona, hijo de Francis, de Francis Camaño. Francisco Alberto O sea que Camaño. tiene un mérito de ser hijo del héroe. Sí,
Entonces, y yo en eso no transigo. Yo creo que los héroes hay que respetarlos y a su descendencia también. Pero él cometió la osadía, voy a decir una osadía, de dictar una resolución, creo que la 01720, donde él echaba para atrás la recomendación favorable que había dado el instituto, que había dado al anterior director. Sí. Y nosotros entonces, ahí es cuando me buscan a mí como abogado, nosotros interponemos un recurso contencioso administrativo contra esa resolución, invocando que esa resolución violaba los derechos, etc. Porque no quiero parecer muy didáctico, pero es bueno tener en cuenta una cosa. Cuando hay un acto administrativo y posteriormente hay un contrato, ya el procedimiento que funciona, vamos a llamarle así, apropiado, no es el procedimiento de los actos administrativos. Es decir, con otro acto administrativo tú no puedes revocar un contrato. Revocar el contrato. Pero es imposible. Ya. Son dos regímenes diferentes. Ya. ¿Entiendes? Entonces, ¿y cómo se hizo entonces? Entonces, por un acto administrativo. Otro acto administrativo. Se revocó, la autorización que dio lugar al contrato. Pero el contrato sigue vigente. Y el decreto también. Es más, los jueces son tales que dicen que el decreto y el contrato siguen vigentes. Los mismos jueces de ellos, vamos a llamar los jueces de ellos, porque son jueces, vamos a hablar de eso ahora con detalle, dicen eso en su sentencia. Entonces, en esa última no, ha habido 3 sentencias. Entonces, fíjate, pero el detalle es el siguiente, que sobre ese acto, sobre esa resolución 1720, nosotros recurrimos ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Cuando tú recurres una decisión administrativa ante el Tribunal Administrativo, ya ese organismo administrativo queda desapoderado. Queda desapoderado. Hasta que el tribunal decida. Claro. Bueno, pues no. Ellos no le hicieron caso al apoderamiento que hicimos al Tribunal Administrativo y tiraron otra resolución, la 02024. Por eso que en esta carta Simón Suárez dice muy claramente que para evitar tropiezos jurídicos, la declaración de lesividad por parte del Instituto Dominicano de Aviación Civil se ciñó a la comunicación número 2293 del 11 de agosto del año 2020. Hacemos a quien yo aprecio mucho, se lo explicaron mal. Le dieron una versión para que él pusiera en su... yo no he querido entrar en esa carta. No, me has evadido la pregunta. Si quieres entrar sobre la carta, pero yo quiero establecer primero los hechos, para que la gente tenga una idea bien clara. De acuerdo. Entonces, fíjate, a pesar de que el Tribunal Administrativo estaba apoderado de un recurso, el director de Aviación Civil tira otra resolución. Que declara la lesividad. De parte del Aeropuerto Internacional de Bávaro contra el Estado Dominicano o contra el aeropuerto de Punta Cana. No, contra el aeropuerto de Punta Cana. En todo esto el Estado no ha sido puesto en caso de nada. El Ministerio Público va porque debe, en el Tribunal Administrativo siempre el Ministerio Público está emplazado. Pero, oye, el asunto es el siguiente. Que esos jueces del Tribunal Superior Administrativo, jueces capaces, porque yo no puedo suponer incapacidad. Lo preside Antonio Sánchez Mejía. Ha sido ese magistrado el que ha estado en los 3 casos, en las 3 sentencias. Hay 2 sentencias en que hubo 3 jueces, él presidiendo, pero en la última sentencia o hay una juez que cambia. ¿Qué cambia? Sí. Sustituta. Hubo 3 jueces diferentes. Hay una que no está en la tercera, estuvo en las 2 primeras, no está en la tercera. Pero mira, a esos jueces que yo no le supongo incapacidad, al contrario, no se dieron cuenta, quiero decir así, que no se dieron cuenta, que estaban violando su propia autoridad, porque cuando el Tribunal Administrativo está apoderado y luego el organismo que produjo la resolución de la cual está apoderado en un recurso, emite otra resolución violando la competencia que ya él tiene, el apoderamiento que él tiene, por lo menos que yo derecho fue a rechazar eso. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Y a pesar de que ellos están apoderados, emitieron una sentencia donde eso no existió. Para ellos eso no existió. Sentencia
que están en la Suprema Corte de Justicia allá, con muchísimos defectos jurídicos, pero vamos a entrar en detalles posteriormente. Pero ¿qué pasa? Que entonces, después que el Instituto de Aviación Civil dicta esas dos resoluciones, que nosotros impugnamos las dos ante el Tribunal Superior Administrativo, sí. Emite una hace un recurso contencioso administrativo en nulidad de la resolución que ellos habían declarado lesiva. Y nosotros aparecemos ya como demandados en defensa. Ya. Nosotros interpusimos dos recursos y ahora nos vamos a defender del recurso que ellos interpusieron para que se declarara nula la resolución que ellos habían declarado lesiva primero. Ya. Y el tribunal dicta una sentencia, primero donde rechaza el recurso que nosotros interpusimos contra 1720, la resolución 1720. Segundo, el tribunal acoge el recurso en nulidad que ellos interpusieron. Y tercero, sale esta última sentencia donde rechazan el recurso que nosotros interpusimos contra la segunda resolución. Ahora, las otras dos resoluciones, las otras dos sentencias, son un manojo de vicios que podemos analizar, pero vamos a limitarnos a esta última sentencia. Bien, pero vamos a hacer una pausa, sí, para que hablemos de esta sentencia, que aquí la tengo, es la sentencia emitida por la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo y que tiene el número 3003-2022 y está marcada con el 00012. En un momento retornamos en este diálogo con Emanuel Esquia Guerrero, abogado del Aeropuerto Internacional de Bávaro, que no existe todavía, pero que es un proyecto. Claro. En un momento volvemos. Emanuel, hablemos de esta última sentencia de la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo, que era donde nos habíamos quedado, sí, en ese recuento, digamos, medio didáctico, para, sí, entender este asunto. Sí, mira, yo siempre leo acento, por muchísimas razones, el afecto que te tengo, tú eres un pionero en las redes, en materia de periodismo, y además publicas cosas interesantes. Sí. Me llamó la atención cuando tú escribiste sobre esa carta y sobre esa sentencia, que yo no conocía. Yo soy parte. Entonces, llamo yo a mi oficina, yo estaba en mi casa cuando lo leí, llamo yo a mi oficina, le digo a uno de los abogados que vaya al tribunal administrativo porque ya la sentencia salió, la estábamos esperando. Él va y le dicen allá que no, que la sentencia no está lista. ¿Cómo que el mismo día que nosotros publicamos, teníamos la sentencia ya porque nos la había enviado el aeropuerto de Punta Él Cana? va y le dicen, secretaría, que la sentencia no está lista. Que hagamos una solicitud por escrito para cuando esté lista, darnos la sentencia. Yo me extrañé, yo dije, qué raro. Pero volví para atrás y me di cuenta de lo que tú habías señalado, que esa carta te la había mandado el señor Suárez. Y el señor Suárez, me extrañó que él te mandara esa carta porque el señor Suárez, que representa al grupo Punta Cana, contra quien yo no tengo nada, y lo felicito que ahora van a ampliar el aeropuerto, no tengo nada ni contra el proyecto que beneficia al país, ni contra los dueños, bendito sea Dios. Pero me llamó la atención que ellos no son parte en el proceso. Sí. Ellos son parte en otro proceso, porque ellos se querellaron penalmente contra el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Contra los miembros. Los miembros, sí. Y después... Contra medio ambiente también. Y después ellos han intervenido en un proceso contra medio ambiente, sí, etcétera, etcétera. Sí. Pero en este proceso, ante el Tribunal Superior, ellos no son parte, nunca han intervenido. ¿Y cómo tienen la sentencia primero que ustedes que son parte? Eso es lo curioso. Pero no solamente cómo la tienen, sino como el señor Suárez, que no es abogado, tengo entendido, creo que es administrador, algo así, es un experto en turismo. Podrá ser abogado también, no lo he visto en los tribunales nunca. Hace unas interpretaciones, porque ahí hay unas interpretaciones de carácter jurídico.
Sí, de carácter jurídico. Entonces, dice que es un golpe de gracia al proyecto al disponer la autoridad judicial la paralización indefinida del proyecto. Entonces, ¿cómo paralización indefinida? Eso está en la Suprema Corte de Justicia y es una sentencia susceptible de un recurso, como de hecho estamos recurriendo en casación. Pero lo curioso es que como él, sin ser parte del proceso, ni tener un abogado que lo represente, ni él ni su grupo, en ese proceso, tienen interés en la sentencia y la consiguen primero que nosotros, que somos parte. Eso a mí me pone a pensar mucho. ¿Qué te dice eso? Eso me dice a mí que tienen a alguien en el tribunal, puede ser un juez, puede ser un secretario, alguien que le está filtrando la información y dándole documentación. De eso no tengo la menor duda, porque la prueba está ahí. Entonces, yo creo que esa no es una manera elegante de tratar de hacer valer su derecho. Yo no le resto derecho al Grupo Punta Cana para recurrir en justicia y para alegar lo que quieran alegar, su derecho. ¿Tú crees que ellos tienen derecho? No tienen derecho. A evitar que tengan competencia en materia aeroportuaria. No, fíjate, yo dije que no le niego derecho de recurrir en justicia para alegar lo que ellos quieran. Yo he dicho que tienen derecho, derecho a recurrir. Porque no hay un monopolio. El único monopolio que se permite aquí es la Constitución de la República en favor del Estado. Correcto. Es la única sección para correcto, el monopolio. Pero una cosa es, diríamos, el derecho en sí y otra cosa es la acción en justicia. Ellos tienen derecho a la acción en justicia. Ya. Okay. Ahora, quiere decir que ellos pueden recurrir a los tribunales para alegar lo que quieran. Ahora, que sus alegatos sean válidos, no, eso es otra cosa. Yeah. Entonces ellos tienen derecho a ir a los tribunales, a lo que Pero ellos el Tribunal Superior Administrativo ha emitido 3 decisiones, y eso lo dice aquí Simón Suárez. Me dice, ha sido objeto de rechazo de las autoridades de aviación civil dominicanas, así como de 3 sentencias en su contra del Tribunal Superior Administrativo, la última de las cuales, de reciente emisión, remitimos en adjunto para su elevada atención. Ok, vamos a limitarnos a esa última sentencia. Bien. Mira, esa sentencia es lo que se llama una aberración jurídica, que me extraña mucho que sea emitida por esos distinguidos jueces del Tribunal Superior Administrativo. Que son los jueces Antonio Sánchez Mejía como presidente, Cecilia Badía Rosario como jueza y Franny Manuel González Castillo como juez. Y te voy a decir por qué me extraña mucho. Bien. Primero, si tú lees esa sentencia, te das cuenta que contrariamente a los casos de las sentencias anteriores, se celebraron audiencias. En las anteriores, hubo audiencias. Hubo audiencias. Y tú asististe como abogado. Abogado, estuve presente en todas. ¿Y cuántas audiencias hubo para eso? Ninguna. ¿Cómo va a ser? O sea que esa sentencia la emite el Tribunal Superior Administrativo sin celebrar la audiencia. Pero te voy a decir, ¿no se escuchó a las partes? Se escuchó, ¿no se les dio? Se escuchó por escrito. Ah, por escrito. Pero vamos a ese detalle. Mira, resulta que uno de los derechos fundamentales de las personas es el derecho a un juicio público, oral y contradictorio. ¿Qué quiere decir público? Público quiere decir que sea en una audiencia. Oral, que se oiga las partes, y contradictorio en que haya. Aquí hubo contrariedad, porque el tribunal recibió el recurso nuestro, se lo notificó, nosotros solo notificamos a la contraparte, ellos hicieron su escrito de defensa, y nosotros inclusive hicimos un escrito de réplica. Y si tú quieres pedirle algo al tribunal, por ejemplo, como parte de tu actuación como abogado, ¿cómo se hace? Bueno, en ese escrito mío, yo pude pedirle al tribunal que yo exigía una audiencia, pero no se lo pedí porque la condición lo dice, yo no tengo que pedir lo que la condición dice. Además, en 2 casos anteriores yo no se lo pedí y el tribunal se le dio audiencia. Y hubo audiencias. Entonces, yo no tenía que pedirle eso, pero hay algo más, peor. El tribunal hace mención de la ley 1494 del 47 que rige el procedimiento de lo contencioso administrativo. Esa es una ley que se promulgó cuando Trujillo y creaba el Tribunal Contencioso Administrativo, pero inmediatamente a continuación pasó esa función a la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas no eran abogados,
decía que eran contadores o abogados. Contadores. Entonces los recursos contenciosos administrativos se llevaban ante la Cámara de Cuentas y esta decía la ley que si quería celebraba audiencia, si no, no celebraba audiencia. Pero ese es el derecho del trujillato. Yeah. Ese es el derecho sin derechos fundamentales, sin debido proceso, violación del derecho de defensa. Viene la jurisprudencia y reiteradamente ha dicho, sobre todo después de aquel catálogo de derechos fundamentales que dictó la Suprema Corte de Justicia en una resolución, creo que era 1920. También el Tribunal Constitucional. Sí, ya, pero eso es ante el Tribunal Constitucional. Okay. La Suprema Corte de Justicia dictó lo que llamaban el bloque de constitucionalidad, donde decía los principios, y ahí uno de ellos era el debido proceso, y exigía ese derecho público oral y contradictorio. Entonces los jueces comenzaron a aplicar eso, antes de la Constitución del 2010. Pero la Constitución del 2010, que ya no es una resolución de la Suprema Corte de Justicia, que pudiera cuestionarse su legalidad o no, establece claramente en el artículo 69, como uno de los derechos fundamentales, el derecho a un juicio público oral y contradictorio. ¿Qué pasa? Que a partir de esa Constitución de 2010, todas las disposiciones contrarias quedan derogadas, o como dicen los constitucionalistas, declaradas inconstitucionales en razón de que se contraponen con la Constitución. Entonces, esa disposición de la ley 1494 que decía que podía fallarse sin audiencia, que el tribunal sí quería celebrar audiencia, quedó derogada y anulada por la Constitución del 2010. Sí. Entonces, mal podían ellos invocar esa ley, eso lo llaman inconstitucionalidad sobrevenida. Sí, cuando la Constitución tácitamente deroga. Está basándote en una ley ya derogada o en una ley que ha sido superada. Con nueva legislación cuya moderna. existencia es inconstitucional porque contraviene la Constitución. Entonces ellos se basan, y la mencionan ahí inclusive, como queriendo justificar la no realización de una audiencia. Pero ¿qué pasa? Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional inclusive, constante, de que la audiencia es imprescindible. La última es la siguiente. Aquí, es decir, tú te enteras de esta sentencia sin haber tenido... Yo me entero porque tú la publicas. Sin haber participado en una audiencia, nunca. Nunca. Él lo dice ahí. Ahí no dice que hubo audiencia. Entonces, pero lo peor que yo me entero porque tú lo publicas, la prensa lo publica, yo que sé lo... Pero oye esto, pero oye lo más genial de eso. Que fallan esa sentencia, ¿verdad? Sin audiencia pública, ¿verdad? Tú dirías, bueno, la ley 1494 le daba la opción al tribunal. Sí, pero esa ley ya no existe. Además es una ley y la Constitución está por encima. Entonces, por un razonamiento elemental, una ley que contraviene la Constitución es inconstitucional, tú no puedes aplicarla, ¿verdad? Aunque la ley, supongamos que la ley existiera, sí, pero la Constitución dice lo contrario. Pero tú tienes con estos argumentos recursos suficientes para ir ante No, pero hay otro más grave. Ah, sí, hay más. Pero otro peor. Oye lo siguiente. En ese proceso interviene una fundación, lo que se llama... Un interventor voluntario. Un interventor voluntario. Bien. Interviene una fundación, yo no recuerdo cómo se llama, pero ahí está. Sí. Esa fundación hace una intervención por escrito. La Fundación Alianza Ciudadana para la Defensa de los Derechos Fundamentales. Exactamente. Esa fundación... Institución sin fines de lucro, que tiene como abogado constituido y apoderado a Nanfi Rodríguez, Evelyn Torres y Eddie de Gracio. Esa fundación interviene en el proceso, dice la sentencia. Pero esa fundación no nos notificó a nosotros nunca su intervención. Yo me entero porque leí la sentencia. Ellos habían intervenido en los otros procesos. Pero en este
intervinieron y nosotros no supimos. Pero hay algo más. Ellos concluyen pidiéndole al tribunal que ellos se adhieren a las conclusiones de la defensa, que en este caso era el Instituto de Aviación Civil. El Instituto Dominicano de Aviación Civil. Y el tribunal, así dice, que acoge esas conclusiones. Es decir, el tribunal acoge unas conclusiones que esa fundación presentó en audiencia que nosotros no pudimos defendernos de ella. Porque si hubiera habido audiencia, nosotros en la audiencia nos damos cuenta que ese señor está ahí, el representante de esa fundación, que creo que es el doctor Nanfis Rodríguez, un distinguido abogado, buen amigo nuestro. Entonces, colaborador en Acento, escribe los sábados en Acento, bueno, sí. Una columna sobre temas jurídicos. Sí, muy buenos, los artículos de ellos los Pero leo. él fue periodista Sí. y normalmente escribe Exactamente. sobre temas de derechos de Entonces prensa. esa fundación él la preside y Ya. participó en otros casos y en este caso también. Pero nosotros no sabíamos que esa intervención estaba en ese caso. Y porque no le dieron el derecho a la defensa a ustedes. Ni siquiera nos enteramos porque no hubo audiencia. Si hubiera habido audiencia, nosotros entonces en audiencia pedimos que se rechazara esas conclusiones o que se nos notificara. ¿Y qué razones pudo tener el Tribunal Superior Administrativo en su segunda sala para tomar una decisión como esta y no celebrar audiencia y emitir por la vía administrativa, digamos, una decisión? Mira, a mí me sorprende grandemente que eso se le haya pasado, sobre todo al presidente del tribunal, que es el que dirige en este caso. Antonio ¿verdad? Sánchez Mejía. El que presidió ese tribunal. Sí, Antonio Sánchez Mejía. Entonces, yo siempre presumo la buena fe, porque eso nos enseña en la universidad. No sé, es inexplicable que jueces tan duchos hayan cometido ese desafuero, yo diría. ¿Y cómo pudo haber tenido acceso a esta sentencia a alguien que no tiene nada que ver con el proceso y distribuirla en los medios de comunicación? Porque antes de que yo recibiera esta carta el 10 de febrero, fechada el 10 de febrero, yo había visto la información publicada de esta sentencia con la conclusión en el Listín Diario y en Diario Libre. Inexplicablemente la prensa se enteró primero que nosotros los abogados. Porque antes de dar porque como se nota en la carta que te dirigió a ti el señor Suárez, él que no es parte del proceso, obtuvo esa copia. Si te lo hubiera enviado un abogado, yo diría, bueno, un abogado se supone que tenga acceso al expediente, ¿verdad? Yo desconozco si Listín Diario, Diario Libre y los demás medios que recibieron la sentencia notificada por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, recibieron la misma comunicación que yo recibí. Pero lo que dice, nos dirigimos a usted por considerar de importancia que uno de los principales medios del país conozca el proyecto conocido como el Aeropuerto Internacional de Bávaro, ha sido objeto de rechazo de las autoridades de aviación civil dominicana. Mira, yo te dije iniciando el proceso, esta conversación, que había una especie de abuso de poder, innegablemente, que el Instituto de Aviación Civil ha cometido un abuso de poder, se ha excedido inclusive en sus funciones, y que ha habido mucha inobservancia de los principios legales por parte del tribunal, porque lo más absurdo que le puede pedir, es más, mira, después del bloque de constitucionalidad, que es la resolución 1920 de la Suprema Corte de Justicia, los jueces inician su sentencia diciendo que verificaron que las partes han sido citadas, que las partes han sido oídas, que se ha guardado el debido proceso, que se ha respetado el derecho de defensa. Sin embargo, ¿qué pasó aquí en este caso? ¿Se olvidaron de todo eso? Sí, pero mira, hay dos cosas que dice la carta que yo quiero planteártela y quiero recibir tu comentario porque son dos aspectos esenciales sobre la legalidad aeroportuaria en República Dominicana. ¿Cómo no? Te lo voy a plantear luego de la pausa que vamos a hacer no? en este momento. En este diálogo con Emanuel Esquia Guerrero, abogado del Aeropuerto Internacional de Bávaro. En un momento volvemos.
Emanuel, los dos aspectos que te quiero plantear. Primero te voy a plantear uno, es que Simón Suárez me dice que el aeropuerto internacional de Bávaro, según la sentencia que él me notifica, ha transgredido las normas del debido proceso administrativo jurídicamente protegido con rango constitucional, y esa es otra de las razones que avalan el rechazo del recurso contencioso administrativo por parte del Tribunal Superior Administrativo, sí, y que ustedes sometieron para que se quitara lo de la lesividad. Ese es el primer punto. Sí, mira. Violaron los procedimientos. ¿Es verdad eso? Al señor Suárez no le explicaron bien o él no entendió bien. ¿Cómo se le ocurre decir que el aeropuerto internacional de Bávaro violó el debido proceso administrativo? Pues el debido proceso administrativo quien tiene que cumplirlo es el Instituto de Aviación Civil, no el peticionario. ¿Me explico? El debido proceso administrativo significa un conjunto de normas y de reglas y de procedimientos que debe cumplir la administración en el ejercicio de sus funciones. Y que entonces debe de aplicarlos para no lesionar los derechos de los particulares. Ese es el debido proceso. El debido proceso no se le aplica al solicitante. Es decir, yo voy a solicitar la licencia de conducir y lleno mal el formulario. ¿Se me puede aplicar a mí que dice mal el debido proceso? No, yo no he violado el debido proceso. Ahora, si el que me pide la licencia sin poner la fotografía, violó el debido proceso. ¿Me explico? O sea, el debido proceso es una camisa que se le impone a la administración. A la autoridad. A la autoridad, no al administrado. Entonces, el mal puede decir que el aeropuerto violó el debido proceso en una solicitud. Él me puede decir que la administración, que el aeropuerto no cumplió con tal requisito o no suministró tal documento. Pero eso no significa violar el debido proceso, porque el debido proceso es, insisto, un procedimiento legal que se impone a la administración. Sí. Bueno, hay otro aspecto que él que viola el debido proceso debido a que no presentó los estudios de viento. Pero eso no es, por ejemplo. Eso no es debido proceso, señor mío. Fíjate, cuando la Constitución habla del debido proceso, en el artículo 69, habla de debido proceso y derecho de defensa, enumera una serie de pasos, de actuaciones, de ítems, que son los que garantizan el debido proceso. Mira aquí, pero perdóname, sí. Y dice después, este debido proceso, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional también, se aplica en los procedimientos no solamente judiciales, sino también administrativos. ¿Entiendes? Entonces, ese es el debido proceso administrativo. No dice en ninguna parte que esa es una obligación a cargo del ciudadano. Dice Simón Suárez que se hace notar que los patrocinadores del Aeropuerto Internacional de Bávaro nunca han presentado estudios de viento, estudios de temperatura para definir la dimensión de la pista por un periodo de 5 años exigida por el RAD 14. Estudios que demuestren si el proyecto reduce, constriñe o limita la capacidad operativa y comercial de los aeropuertos circundantes, obvio, donde obviamente está el aeropuerto de Punta Cana. Mira, todos esos estudios fueron debidamente depositados y todas esas exigencias debidamente cumplidas, a tal punto que la autoridad medioambiental dio una resolución favorable. El Departamento Aeroportuario dio una resolución favorable. El Instituto de Aviación Civil dio una resolución favorable. El presidente del decreto emitió un decreto. Se firmó un contrato con el Estado Dominicano. Todo eso se hizo sin documentación. Ahora, es muy fácil decir que no existía nada. Pero hay un detalle, para que tú veas un detalle, la mala fe materializada. Esa resolución que dictó el Instituto de Aviación Civil, tengo entendido que fue como en agosto, algo así, del año 2020. Pero antes de dictar esa resolución, el presidente del Instituto de Aviación Civil le sometió al Instituto de Aviación Civil, el presidente del Aeropuerto Internacional de Bávaro, le sometió al director del Instituto de Aviación Civil nuevamente toda la documentación y le decía en su carta, si aquí falta algo, avíseme que yo voy a llevárselo. Y no tuvo respuesta.
Ya, bien. El otro aspecto es que Simón, en su carta, párrafo final, dice que dado que el aeropuerto privado implica al Estado por la prestación de servicios que requerirán de fondos públicos, de manera novedosa, la sentencia sitúa tales proyectos del Estado en el campo de las alianzas público-privadas. Mira. Explícame eso. Es decir, el aeropuerto, la parte de servicio es una alianza público-privada. Sí, mira, eso es lo que llamábamos una interpretación judaica, y tú conoces de eso bien. Oye, pero ¿cómo se puede decir que porque el aeropuerto va a necesitar policía, aduana, migración, seguridad, antidrogas, ya esa parte del Estado convierte el aeropuerto en una alianza público-privada? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, que lo va a entender todo el ciudadano. Resulta que yo soy una alianza público-privada. ¿Por qué? Porque yo saqué una licencia para conducir un vehículo de motor y el policía, la administración que me dio esa licencia era pagada por el Estado. Y el policía que custodia el tráfico por el que yo voy caminando en ese carro también es pagado por el Estado. Y cuando el carro mío lo parqueo más y se lo lleva una grúa de Intran, también es pagado por el Estado. Entonces, esos gastos que el Estado incurre para permitirme a mí transitar por la calle, me convierten a mí en una alianza público-privada. Qué absurdo es eso, Bueno, eso es lo que él plantea y dice, cita incluso la sentencia. Claro, lo que pasa es lo siguiente. Dice, en los que deberán identificar los flujos de recursos públicos y privados, firmes y contingentes, otros recursos públicos no presupuestarios, el costo de los estudios realizados y presentados, así como cualquier gubernamental acción debe ser requerida durante la vigencia de la alianza público-privada. Te voy a poner ahora, como dicen en el refrán, en el pueblo, la tapa al pomo. Vamos a admitir que sí. ¿Y dónde está la parte del Estado en el aeropuerto de Bávaro? ¿De Bávaro o de Punta Cana? De Punta Cana. Perdón, de Punta Cana. ¿Dónde está la parte del Estado? Porque es una alianza público-privada también. Entonces, el Estado que paga guardianes, policías, tiene que tener su parte ahí. ¿Dónde está la parte? Entonces, el aeropuerto también es una alianza público-privada. ¿Y todos los aeropuertos del país son público-privados? Sí. ¿Dónde está la parte? ¿Dónde está la acción del Estado? Oye, pero se cae en el absurdo tratando de justificar lo injustificable. Porque ese es un aeropuerto completamente privado, como lo es el de Punta Cana también. Emanuel, ¿qué sigue con la acción jurídica que tú encabezas por el Aeropuerto Internacional de Bávaro? Bueno, después de estas 3 decisiones del Tribunal Superior Administrativo. Hay 2 que están en la Suprema Corte de Justicia ya. Ya. Y esa va para la Suprema Corte de Justicia también. Vamos a depositar el recurso. Y la Suprema que hable. Y como ellos hablan de recursos de tema de constitucionalidad, dice protegido por el rango constitucional. También. Sí. ¿Ustedes no van a ir al Tribunal Constitucional también? Bueno, el procedimiento es que si la Suprema Corte de Justicia no satisface los requerimientos nuestros, nosotros recurriríamos al Tribunal Constitucional. O ellos pudieran hacerlo también. Eso, decía alguien, eso terminará en el Tribunal Constitucional. ¿Y cuánto tiempo pueden esperar para eso? Porque estamos hablando de una inversión, se supone que hay compromiso financiero, que hay una serie, ya además la adquisición de los terrenos, los diseños, todo lo que se ha hecho. Te voy a decir algo. Para mí, después que la Suprema Corte de Justicia hable, si el Instituto de Aviación Civil va al Tribunal Constitucional, el gobierno está interesado en que no haya aeropuerto. Simplemente. Porque pero el gobierno no controla la Suprema Corte de Justicia. Pero eso es lo que te dije. Si la Suprema Corte de Justicia nos da ganancia de causa. Ah, ya. Sí, porque si ellos van al Tribunal Constitucional porque no le dieron ganancia de causa. Ya. Si la Suprema Corte de Justicia nos da ganancia de causa y ellos van al Tribunal Constitucional, significa que el gobierno no quiere el aeropuerto. Y ya habrá que cambiar entonces el criterio. Hasta ahora, para mí... ¿Qué razón puede tener el gobierno para no querer una inversión privada? Un gobierno que ha estado estimulando la inversión privada y que esta semana acaba de apoyar la ampliación del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, expansión, dice, de la Terminal B, más el primer centro logístico aéreo, marítimo, terrestre y parque de zona franca del aeropuerto. Bueno, yo
cuando yo hablo al gobierno me refiero al organismo que tiene que ver con eso, que es el Instituto de Aviación Civil. Ya. Yo no vi al director de Aviación Civil ahí, estaba ahí. Yo vi al presidente de la República. El presidente de la República. Entonces, es un asunto que el presidente de la República lo apoya, no sé si el Instituto de Aviación Civil lo apoya. No, pero el presidente ha estado en muchas actividades. El presidente va a muchas actividades. No, va a todas. A todas las actividades que lo invitan del sector privado. Lo que te quiero señalar es que quien está actuando es el Instituto de Aviación Civil, el que ha interpuesto, dictado sus resoluciones, ha hecho presencia en el tribunal, interpuso un recurso de nulidad de la resolución. Entonces, si esa decisión de la Suprema es favorable al Aeropuerto Internacional de Bávaro y el Instituto recurre ante el Tribunal Constitucional, significa que ya hay una acción gubernamental en contra del aeropuerto. Ya. ¿Ningún otro recurso de parte de ustedes? ¿Algún entendimiento? ¿Algún aspecto relacionado con el lugar donde se haría el aeropuerto? Que hay quienes dicen, pero mira, podemos hacerlo más cerca de la zona de El Ceibo, de esa zona de Miches, que es un polo de desarrollo turístico. Mira, te puedo decir algo que quizá a mí no me corresponde decirlo, porque eso le corresponde a los técnicos, ¿verdad? Yo no soy técnico. Pero tengo entendido que el lugar escogido por el aeropuerto es el único lugar posible para instalar un aeropuerto en esa región, porque hay montañas. Tú no puedes poner el aeropuerto donde hay montañas. Entonces, si tú no lo pones ahí, no hay posibilidad de ponerlo. O sea, tú no puedes acercarlo más a Miches, porque hay montañas. ¿Entiendes? Entonces, ese es un punto técnico que, insisto, no me corresponde a mí, por eso saben los técnicos, no yo, pero por lo que tengo entendido es así. ¿Algún tipo de entendimiento entre los dos actores del sector privado que participan? Mira, eso sería lo ideal. Y eso es la culminación de un proceso capitalista en los países desarrollados. Pero parece que todavía nosotros no hemos llegado a esos niveles. Aunque aquí hay alianzas estratégicas y hay fusiones inclusive de sociedades muy importantes que para no seguir haciéndose competencia se han fusionado y tienen mejor negocio. ¿Y si se convierte en el Aeropuerto Internacional de Bávaro en una alianza público-privada? No sé si esa opción está contemplada. Porque eso es una posibilidad también. Bueno, si el gobierno tuviera interés en eso. Pero entonces tendríamos el gobierno peleando contra el propio gobierno. Por las decisiones no, pero entonces en ese caso se resolverían esas dificultades. Bueno, ya eso sería otra cosa. Pero yo no he sabido que el gobierno tenga intención de participar en ese aeropuerto. Y si la tuviera, no lo vería malo. Yo creo en las alianzas público-privadas, bien llevadas. Bien llevadas. Bueno, hay un aeropuerto que se va a construir en Cabo Rojo, para Pedernales y la zona Bahía de las Águilas. Sí. Y es un aeropuerto por eso insisto, de una gran dimensión. Creo en las alianzas público-privadas bien llevadas. Y ahí pueden participar algunas pudieran no ser bien llevadas. Ya. Mira, sobre el tema de la alianza público-privada, es un tema nuevo en el país, relativamente nuevo desde el punto de vista legislativo. Pero eso no es nuevo en el país. El Hotel Jaragua es una alianza público-privada. El Hotel Jaragua, ¿Qué lo hizo Salvador? Yo fui que hice ese concurso. Sí. Y ahí está el hotel, es del Estado, paga impuestos. Sí. Y lo administra una compañía privada. Y el día que se termine el contrato, todo lo que está, hasta los cubiertos y las sábanas son del Estado. Eso lo hice el contrato, yo fui que lo hice. O sea que, entonces, que hubo quienes se oponían en esa época, recuerdo yo, Jotin Curi se opuso, Euclides Gutiérrez se opuso, un grupo de gente. Yo discutí 2 horas con Euclides Gutiérrez en la televisión sobre ese contrato. Sobre el contrato del Hotel Jaragua. Pero ha habido otras instituciones en las cuales ha habido también... Por eso te digo que yo creo en eso. Pues yo no me puedo desdecir, yo creo en eso. Bien. Muchas gracias, Emmanuel Esquia Guerrero, por esta interesante conversación. Yo sé que tú has estado mucho en la política, ya no está en la política, lo has dicho. Felizmente. Y se te ve sobre todo en aspectos de la justicia, en donde desarrolla tu labor a través de tu oficina profesional, una oficina bastante conocida, que uno lamenta muchísimo que uno de tus compañeros y socios haya partido mucho antes de tiempo. Sí. De manera que
Muchas gracias por esta conversación y gracias a ustedes por acompañarnos en el diálogo.